mejor dentro de la militancia, dentro de la religión, etcétera. Recalco y vuelvo a subrayar con justo derecho a hacerlo, a disentir ante las causas estructurales de inequidad de un país como este. No eran personas de hierro, no eran para nada. O sea, yo creo que el temor a vivir en carne propia la represión es algo que se siente, que se vive cotidianamente. Lo importante es cómo el significado de tu existencia logra anteponerse a ese miedo y ganarle con propuestas, ganarle con actitudes no solo de vivir y de comer y de tener un autito y un smartphone, sino también de honrar la vida. Es decir, el hecho de estar vivo no es solo tener acceso a los satisfactores básicos y suntuarios de la existencia, sino también, creo yo, que aquí estoy hablando a título muy particular, creo que es importante también tener una adscripción hacia causas significativas en la vida, y yo creo que muchos de eso es lo que venimos haciendo muchísimas personas, hombres y mujeres, desde hace muchos años acá. Resistir. Así es. Bueno, mencionaste que hubo una cantidad enorme de muertos en 36 años. Yo solamente quisiera comentar que en México, a partir de que el señor Peña Nieto es el presidente de la República, esa cantidad ha sido superada y él solamente tiene 3 años. O sea, la cantidad de muertos que hubo en Guatemala en 36 años, en 3 años México la ha superado. Y sería muy importante para las personas que nos escuchan en México que tomen conciencia de a cuántas cosas pueden llegar, cuántas barbaries puede llegar un país si la gente no se manifiesta y no lucha un poquito más. Guatemala ha puesto ya varios ejemplos de cómo solidarizándose la gente puede lograr cosas, y estas mujeres son un enorme ejemplo de eso. Así es que eso es lo que me gustaría a mí comentar, que nosotros mexicanos tomemos conciencia, porque estamos muchísimo peor en este momento que como ha estado Guatemala, y eso es solamente en unos cuantos años, 3 años. Así es que imagínense, desaparecen 11 personas más o menos promedio cada 24 horas en México. Terrible. Entonces, terrible. Pero bueno, más... adelante con la música. Sí, te queremos escuchar ahora. Bueno, de acuerdo. A ver, yo estoy acá en las condiciones de audio, no sé si vayan a ser las mejores, porque como estamos haciéndolo por esta posibilidad que nos brinda el Skype, no sé qué también se vaya a escuchar, pero ustedes me dirán si Sí, se está escuchando bien. ¿Se escucha bien la guitarra? Sí, muy bien. La voz. Okay. Yo voy a comenzar cantando un poema corto de Otto René Castillo, que nos habla precisamente de esa fe que tenemos que tener ante las adversidades, ante estas muestras de brutalidad humana que no pudieron, no pueden y no podrán nunca contra la vida, porque la vida es precisamente una energía que se reproduce y que nos hace al mismo tiempo honrarla. Este es un pequeño comunicado. Nada podrá contra esta avalancha del amor, contra este rearme del hombre en sus más nobles estructuras. Nada podrá contra la fe del pueblo en la sola potencia de sus manos. Nada podrá contra la vida y nada podrá contra la vida, porque nada pudo jamás contra la vida. Nada podrá contra la vida y nada podrá contra la vida, porque nada pudo jamás contra la vida.
Nada podrá contra esta balanza del amor, contra este rearme del hombre en sus más nobles estructuras. Nada podrá contra la fe del pueblo en la sola potencia de sus manos. Nada podrá contra la vida, y nada podrá contra la vida, porque nada pudo jamás contra la vida. Nada podrá contra la vida, nada podrá contra la vida, porque nada pudo jamás contra la vida. Nada podrá contra la vida, nada podrá contra la vida, porque nada pudo amar contra la vida. Bravo, bravo, bravo. Nada podrá contra la vida, eso es cierto. Poema de Otto René Castillo, musicalizado por Fernando. Otto René Castillo, para los que no tienen el dato, nació en 1936, murió en 1967 en Guatemala, uno de los mejores poetas guatemaltecos, quien desafortunadamente fue asesinado durante este mismo conflicto entre 1960 y 1970. No sé si quieres agregar algo más sobre Otto René Castillo, Fernando. Yo creo que perseguido. Otto René Castillo corrió la suerte de muchos y muchas personas en este país, un poquito relacionado, diría yo, a lo que ella mencionaba, ¿no? Como el poeta que se manifestaba, el poeta que escribía un sueño por un mejor país, podía correr esta suerte. Y él fue precisamente sacrificado junto a 13 campesinos del Oriente y una compañera suya. Él fue un poeta que militó en la primera guerrilla de los años 60 y fue capturado, torturado, y por ahí dicen que fue quemado vivo junto a el resto de personas. Sí, es increíble que este movimiento haya hecho, aparte del genocidio, ¿no?, que fue aniquilar a las mujeres porque podían dar la vida o reproducirse. Aparte de eso, quemar o matar o perseguir a las nuevas generaciones como para que las situaciones no cambiaran, como para que el pueblo se quedara sin esperanza, pero el poema de Otto nos dice, la vida sigue adelante. Y eso es como una esperanza, aunque sea una pequeña luz en la inmensidad de desgracias que ha pasado la tierra de ustedes, aquí de Mila, tuya y de otras personas, de otros artistas que he tenido el gusto de conocer, guatemaltecos, y que siguen adelante a pesar de todo esto, ¿verdad? Así es, así es. Fernando, nos gustaría que nos platicaras un poquito más sobre el juicio de las mujeres de Sepulsarco. Yo sé que tú estuviste, no sé si todos los días, que te estuviste durante el juicio, durante el día del veredicto, o fueron varios días tu presencia ahí. ¿Qué más puedes agregar? Sí, gracias. Estuve un par de ocasiones en este juicio, al que sí asistí con casi a todas las sesiones. Fue al anterior, el juicio por genocidio, pero ciertamente estuve en la tarde de la sentencia condenatoria del juicio por Sepulsarco. Y bueno, déjame decirte, una sala de audiencias completamente abarrotada, una gran cantidad de mujeres de todas las generaciones, presencia de muchísimas personalidades incluso. A lo largo de este juicio se dio la
la tremenda coincidencia de que asistieron 2 premios Nobel de la Paz a acompañar a estas mujeres valientes de Sepursarco, junto a un conglomerado muy fuerte también de activistas mujeres que están reunidas en estas plataformas, que dieron el acompañamiento permanente al juicio. La gente de la Alianza Rompiendo el Silencio, la Plataforma 51, un conjunto de organizaciones que como mujeres están reivindicando precisamente el derecho a que ninguna mujer sea sometida a esclavitud doméstica, a esclavitud sexual, que no sea tolerado este vejamen por la sociedad, pero especialmente porque ninguna niña tendría que estar pasando por estas realidades de violencia sexual que, dicho sea de paso, siguen siendo solapadas, ¿no? Se sigue viendo como algo... Es algo, la violencia sexual, la violencia basada en género, es algo prácticamente naturalizado, se sigue viendo como algo normal, ¿no? Y yo creo que este juicio, más allá de la emoción que se viviera por acompañar a estas mujeres, sienta un extraordinario precedente en Guatemala, porque está demostrando que mucho más allá del estigma que todavía sigue circundando la cotidianidad de las abuelas y de las mujeres de Sepursarco, desde que fueran precisamente esclavizadas hace 30 años, todavía cuesta creer que sus comunidades sigan siendo estigmatizadas después de todo lo que les tocó vivir. Pero el gran contraste de esta tremenda sensibilidad humana y de esta tremenda valentía es que ellas lograron sobreponerse a estas situaciones tan oscuras, tan aceptadas, tan permitidas desde el poder y desde esta concepción racista, porque aquí abro un paréntesis para decir algo que ya ha sido mencionado por las personas que han estudiado este tema de la violencia de género en Guatemala. Es que la mujer indígena se tiene que sobreponer, tiene que luchar contra esta triple exclusión de ser pobre, de ser mujer y de ser indígena. Las mujeres de Sepursarco, entonces, son las madres de la dignidad, como menciono en el tema, porque a pesar de todo esto, con su tremenda sencillez, demostraron al mundo, y aquí vuelvo a citar la canción, el mundo que es cómplice, porque esto de la violencia contra niñas, esto de la violación sexual como botín de guerra en los conflictos armados, es algo que sigue pasando en muchas latitudes, muy lamentablemente. Entonces, lo enorme de estas mujeres es que en una corte guatemalteca lograron sentar a sus agresores y lograron demostrar que la violencia no es natural, que la violencia contra las mujeres es un crimen, ¿verdad? Que debe ser juzgado, que es un crimen que no prescribe, porque precisamente estamos hablando de un crimen de lesa humanidad, y como todos y todas bien sabemos, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, no importa el tiempo. Y aquí estamos hablando de un conjunto de crímenes, porque no solo estamos hablando de la desaparición forzada, sino también de la tortura y de la violación continua y la esclavitud sexual. Entonces este es el gran aporte, si queremos verlo fríamente desde el punto de vista jurídico, legal, penal, como se le llame, para el resto de Latinoamérica, de que estas sobrevivientes dignas de Sepursarco logran poderle a su dolor, logran poderle a esta triple exclusión en Guatemala, y logran una condena y algunas medidas de reparación que yo creo que son en realidad muy pocas para lo que estas valientes mujeres se merecen.
Sí. Sí, no hay dinero que pague. Ni